El Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó títulos de concesión para operar frecuencias de radio y televisión a la Visión de Dios, organización que, aunque no está registrada como religiosa, en el mismo nombre lleva pues una connotación muy clara religiosa, por lo que parece que viola el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Expertos han opinado que sería un retroceso que se les dieran estas concesiones a organizaciones religiosas porque pondría en peligro la laicidad del Estado mexicano. Y para debatir este tema me acompaña, me da un enorme gusto que esté Bernardo Barranco, especialista en religiones, con nosotros. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Pues la última vez que nos vimos, que nos viniste a explicar de lo de la luz del mundo, dijimos, precisamente tenemos que armar una mesa sobre esto. Sí. It's happening. Está ocurriendo. Está ocurriendo, ¿no? Sí. Sí, se adelantó. Sí. No, mira, yo creo que hay como varias maneras de entrarle al tema. Sí. Primero es preguntarse si lo que está de fondo es el acceso de las iglesias a los medios. Yo digo, ya están las iglesias en los medios. Correcto. O sea, si en las noches tú pones la televisión acá mismo al rato Foro TV, sí, y tienes Para de Sufrir, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios que apoyó a Bolsonaro en Brasil. Por cierto, en Guadalajara nosotros no nos vemos porque empiezan más temprano el tema religioso ahí en Foro TV en Guadalajara. Pero en Radio Fórmula en las noches, Radio 620 a nivel nacional, a nivel regional existen, hay radios comunitarias, es decir, el problema no es que accedan a los medios, déjame ir más allá. Pero pagan por eso, ¿no? Pagan en algunos y en otras hay estas televisiones de paga internacional que son captadas acá, que vienen de Estados Unidos, de Centroamérica, etcétera. Pero eso no es tele o radio abierto, eso no es abierto. Es pagado, ¿no? Pero hay una presencia. Y otra son universidades. La Ibero tiene radio Ibero. Correcto. Y la Ibero es de jesuitas. Sí. La Náhuac tiene su propia radio y así. Es decir... ¿Pero eso es ilegal? No, no es ilegal. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Porque usaron lo mismo que María Visión. Es decir, una especie de una ONG, una organización que presta su nombre, que no es religiosa, que concursa por una concesión, que no es nuevo, Leo. En 1994, María Visión, que es un canal aburridísimo, por cierto, católico, que desde 94 transmite. Claro, a nivel de vía de paga, pero... Es vía de paga, está en cable y en... utilizó esta fórmula de una asociación. ¿Por qué? Porque la ley de radio y televisión no contempla iglesias. ¿Por qué? Porque está prohibido, como señalas en el artículo 16, que dice no podrán poseer, administrar bienes electrónicos para transmisión de radio y de televisión. Ahora, Bernardo, un liberal, yo te diría, pues ¿qué tiene de malo que los religiosos tengan sus canales? En Sudamérica. El problema es el tipo de legislación que tenemos. O sea, es histórico. Y la verdad, el mensaje era la Iglesia Católica, originalmente. Sí. Hay una separación histórica. No podemos olvidar que en este país hubo 3 guerras religiosas. Es correcto. ¿No? Y por o sea, lo tanto, aquí el contexto importa. Tenemos un tipo de laicidad, si tú quieres, muy autoritaria, dura, pero que tiene un sentido, que ha logrado que exista una cierta, digamos, convivencia de diversos con estabilidad social, ¿no? Y eso marca. Entonces, las leyes marcan una diferenciación, una separación histórica entre lo religioso y lo público, entre el Estado y las iglesias. Ahora, el problema es que todo mundo burla esa ley. Todo mundo nos hacemos de la vista gorda. Simulaciones mexicanas. Pues sí. Y entonces, para poder, incluso para tener un programa de televisión, por ejemplo, la ley dice que tiene que ser de manera extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen las iglesias? Tienen varias ONGs que de manera extraordinaria, mes con mes, se van rotando y van... es decir, oye, el asunto me recuerda como cuando yo era chavo, que la legislación prohibía la educación religiosa, antes de la reforma, creo que del artículo 130, y había muchísimas escuelas que eran religiosas, ¿no? Claro. Le daban la vuelta, ¿no? Y cuando veían al inspector, bajaban los crucifijos y ponían una tela a la Virgen María, etcétera. Exacto. Es decir, ese tipo de simulaciones. El tema es
o cambiamos una nueva legislación. Correcto. O seguimos en este mundo de simulaciones. El caso concreto es en Mérida, esta organización, sí, que, digamos, es un insulto, es un verdadero insulto a la legislación, y más del Instituto de Telecomunicaciones. Sí, ¿cómo se la dan? Pues le hubieran puesto otro nombre para mantener la simulación. Aquí ya es una simulación que raya en el cinismo. Claro, ¿no? Y además la argumentación que usaron, porque además fue votado por unanimidad, Leo. En el IFETEL. Y el argumento que dieron es, pues mira, buscamos misión de Dios, visión de Dios en las ARs, en las naciones religiosas, y no encontramos. Claro, no encontraron porque no eran naciones civiles, era como buscar una pera en una canasta de manzanas. No, es absurdo ese argumento. Y segundo, ¿quién está detrás, tú sabes, de visión de Dios? No se sabe todavía, no se tiene, pero, por ejemplo, hay, digamos, reportes periodísticos en Mérida que no está registrada ninguna visión en Mérida, ninguna asociación civil, y que fueron a ver la dirección que estaba ahí y que tampoco existe. Híjole, entonces, ¿cómo le dieron una concesión de radio y televisión a un lugar? Hijo, sí, ahí sí. Está complicado. Y el otro argumento que utilizaron los consejeros es, pues vimos y que los integrantes de esta asociación no fueran ministros y no aparecieron como ministros de culto. Es decir, cuando sabemos muy bien el mecanismo de los prestanombres o ONGs que se prestan. Entonces, yo creo que la disyuntiva es, o somos liberales, como tú dices. Y cambiamos la ley y que todo sea kosher, por hablar de términos religiosos, ¿no? O somos consecuentes con la ley. Lo que no podemos estar en esta franja fangosa. ¿Por qué? Porque un principio del Estado laico es la equidad. Y si tú le das a una, le tienes que dar a otras. A todas. A la comunidad judía, a la comunidad musulmana, a diferentes congregaciones religiosas. Es decir, yo creo que aquí habría que repensar el modelo. Lo que no ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gustaría a ti, Bernardo, en ese sentido? Porque tengo la impresión, no sé si concuerdes, de que esto ya no tiene marcha para atrás, que vamos hacia allá. Vamos hacia un modelo donde las asociaciones religiosas van a tener sus propios medios de comunicación. De hecho, ya los tienen. Ya los tienen. En Internet. Exacto. En radios comunitarias. También el tema de la tecnología les favorece. Entonces, ¿pero qué te gustaría a ti? ¿Qué te gustaría ver? A mí me gustaría que hubiera un piso común a todas las organizaciones. Que el Estado... Equidad para todas las religiones. Equidad, ¿no? Que no sea el recurso económico para poder pagar programas caros, por ejemplo, en la televisión, sino que existía una rotación. Yo creo que eso sería válido. Yo lo que creo es esta especie como de simulación en lo que nos decimos laicos, pero no somos totalmente, o pensamos que la laicidad es solamente antirreligiosa o anticlerical. O anticatólica incluso, no nada más de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando no lo es, cuando más bien la laicidad lo que hace es este principio, y por la historia de una cierta distancia entre lo religioso y el espacio de la esfera pública. Dos, que haya equidad, que haya protección a las minorías, a los creyentes y no creyentes, a las minorías religiosas, pero también a las minorías no religiosas. Correcto. Porque el problema muchas veces es que muchas agrupaciones que tienen dinero tienen una dinámica muy conservadora y que quieren imponer, no solamente a través de los medios, sus posturas, sino a través de la acción política. Es decir, ese es el tema que quería también tratar contigo, porque pues se van a meter a la política, están metidos en la política. Y los políticos les han abierto la puerta, como hablamos la vez pasada con López Obrador y los cristianos. Y pueden acabar siendo factor clave para la democracia, como lo platicamos en el caso de Brasil con Bolsonaro. No, y el tema es que son minorías que pueden aplastar a otras minorías. Estoy pensando en la concepción que tienen de la familia. Es una concepción cosificada de una familia tradicional, natural. Hombre, mujer, hijos. El tema, por ejemplo, el rol de la mujer también. ¿No? La mujer tiene que estar en su casa y que tiene que trabajar por la familia. Temas de sexualidad, como aborto, como homosexualidad, temas de matrimonios igualitarios, muerte digna. Es decir, si vas a rediseñar y abrir, tienes que tener una cierta regulación,
no le puedes tú tapar y decir no vas a hablar nada, pero tienes que dar espacio para que otros argumenten con el mismo peso, con el mismo espacio, para que, digamos, haya una pluralidad. Por lo menos debate, claro. Ahora, ellos no lo van a hacer en sus canales, Bernardo, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, o sea, obligarlos a decir, a ver. No, pero o sea, mira, son 9,000 asociaciones religiosas. Sí. Tú no vas a abrir 9,000 canales de televisión, no. Pero tienes que buscar alguna fórmula de donde hay una cierta rotación, ya sea por cristianos o por evangélicos, etcétera. O sea, te toca una hora a ti, otra hora a ti, y otra hora a los ateos. Claro. ¿No? A estas otras minorías. Exacto. ¿no? Es decir, el problema es, ahí sí el Estado laico tendría que entrar y regular. Lo que no puede hacer... Por un hacer, tema de equidad, más que de libertad de expresión. Y de protección a las minorías. Sí, Bourdieu decía que la calidad de la democracia se fundamenta en cómo ésta protege a sus minorías. Sí. Y yo creo que ese es el Estado laico. Ahora, hay otro tema que a mí me parece interesante en esto, que es, tú dices, bueno, van a entrar la Iglesia Católica, la judía, la musulmana, pues son religiones que llevan miles de años, están establecidas, tienen sus estructuras, los cristianos también, desde luego. Pero ¿qué tal si entran los adoradores de Satán? Déjame ponértelo así, ¿no? O sea, que no, bueno, sí hay grupos que pueden decir, oye, pues nosotros, nuestra religión es que tenemos estas reglas y lo que adoramos es al diablo, etcétera. Les tienes que abrir también esa puerta a esos grupos. ¿Quién decide cuándo una religión efectivamente es una religión, cuándo no es una secta? O sea, ahí sí ya... delimitar las cosas está difícil, Bernardo. Bueno, claro, es complicado, pero ahí hay un principio liberal. Sí. Es decir, que tienes toda la libertad de expresarte siempre y cuando no afectes la libertad de terceros. Es decir, cuando no coacciones de manera grotesca. Es decir, por ejemplo, estos grupos sectarios o estos grupos de culto, como se dice en Estados Unidos, que son grupos... Con la Santa Muerte que existe aquí en México, por ejemplo. La Santa Muerte no es una religión, es un culto. Es un culto. Entonces, sí a las religiones, pero no a los cultos. No tiene estructura, no hay una iglesia que sea de la Santa Muerte. La Santa Muerte es una expresión popular. Pero si mañana la Santa Muerte decide institucionalizarse y tener sus autoridades, etcétera... es difícil porque... Es difícil, es lo que... Estamos hablando de religiosidad. Digo, es difícil que haya una iglesia de la Santa Muerte. Sí. Porque hay muchas versiones, están las versiones más rudas, ¿no? Donde la Santa Muerte, digamos, entra y toma parte, digamos, de los malandros. Otra, la niña buena, que es como la Virgen de Guadalupe, que protege, etcétera. No, yo lo que creo ahí es que el Estado tendría que regular de manera muy fina, bajo un principio de diversidad, de pluralidad y de diálogo entre diferentes religiones, que conforman lo que es en la modernidad una estructura básica de respeto a las creencias de los demás. Cuando una creencia, cuando una iglesia no respeta a los demás, es decir, una iglesia que quiere imponer su visión de familia a los demás, ahí sí habría que ponerle, o al revés, cuando grupos de homosexuales digan, no, despreciamos a los heterosexuales, tampoco se vale. Tiene que haber un principio de respeto y de interacción. Pero me gusta esto que dices, como tener, a ver, la hora en la que una iglesia dice, nosotros estamos en contra del matrimonio de personas del mismo sexo por tal y tal cosa, y a la hora siguiente que entre, digamos, los que están a favor de los matrimonios igualitarios y digan por qué están a favor de eso. Hasta sería más interesante una televisión así. Ay, déjame decir. Sería una televisión de una pluralidad magnífica. Gran parte de estos programas religiosos están de aburrición. Tienen los ratings muy bajos. Porque son proselitistas, quieren atraer a la gente o tiene una dimensión... pero en Brasil han sido muy... ¿Por qué el éxito de los canales cristianos en caso de Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios tiene el equivalente en México a TV Azteca. Es una gran televisora donde meten deportes y meten muchas cosas. Es la segunda televisora. Es la segunda gran televisora. Después de Globo, ¿no? Es la segunda, después de Globo. Sí. Y entonces no solamente es lo religioso, sino intervienen. La han hecho más divertida. La han hecho comercial, es comercial. Ok. ¿No? No es una televisión que esté transmitiendo de noche y día y la madrugada, porque nadie la vería. Sí.
Entonces, en ese sentido, el problema aquí es la equidad, Leo. El problema de fondo es la equidad. Es decir, ¿qué pasa si el gobierno de López Obrador dice, a Confraternice, que en febrero nos reunimos, le damos la televisión? Sí. Confraternice es un grupo pequeño, ¿no? Y que por supuesto va a tener su televisora o su radio y va a tener un cierto monopolio frente a los otros. Sí. ¿Cómo trabajar una cierta democratización de la expresión pública entre las diferentes concesiones? Ese es el tema y me parece fascinante y lo tendremos que seguir discutiendo, Bernardo, ¿no? Porque claro, es parte de esta nueva realidad, ¿no? Sí, y es una exigencia que se plantea que no solamente desde las iglesias quieren espacio, sí, sino de la parte secular que está aterrada frente al hecho. Así pues mucha gente dice, caray, sí, ¿no? Pues voy a prender la televisión y va a estar un pastor, ya no brasileño, sino un pastor que me va a estar coaccionando a mi familia o mensajes. Así es. Gracias, Bernardo. Como siempre, un gustazo tener a Bernardo Barranco en este programa. Hacemos una breve pausa y viene Rafael Pérez Gay a hablar de la polémica que generó Notimex al publicar un reportaje sobre las becas que otorga el FONCA. Regresamos en un momento más.